Buenas tardes, mi nombre es Mayra Palacios y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la educación con enfoque diferencial étnico para las comunidades indígenas. En este primer momento es importante resaltar la importancia de los derechos humanos como un conjunto de normas universales que describen el interés del derecho en función social, el cual está en búsqueda de la justicia, la equidad y la paz, ya que procuran proteger los derechos inherentes del ser humano, es decir, aquellos que si se extinguen impiden la satisfacción de las condiciones dignas del ser humano. Teniendo en cuenta lo anterior, la Constitución Política de Colombia de 1991 se ha caracterizado por tener un gran espíritu inclusivo, en el que hace un reconocimiento a todos los grupos sociales a través del principio rector del Estado Social de Derecho, que tiene como finalidad el servicio del sistema jurídico colombiano para la satisfacción de las necesidades de todos los grupos sociales que conforman el territorio. Entonces la diversidad cultural debe entenderse como la existencia de grupos sociales con creencias, costumbres, conducta y lenguajes diferentes, los cuales pueden coexistir con intervención acertada del Estado en su posición de garante de los derechos. Según lo dispuesto en el preámbulo, el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia, el Estado tiene como misión garantizar la prosperidad social a todos los grupos sociales que residen en el país. Pero en la realidad actual, las comunidades indígenas en materia de educación superior han tenido poca relevancia en las gestiones administrativas a lo largo de las administraciones, constituyendo un deterioro en la identidad cultural de estas colectividades. En este sentido, con mira de mejorar la situación de la población indígena en el país, se ha venido proporcionando e implementando proyectos que cierren la brecha de inequidad, como el proyecto de educación superior con enfoque diferencial étnico, el cual consiste en acceder a la educación universitaria desde su propia lengua, sus propias costumbres y sus propias culturas, pues lo contrario sería actualizarlos. Es importante anotar que el enfoque diferencial étnico corresponde a la implementación de programas educacionales que integren el reconocimiento cultural de las diferentes poblaciones étnicas que existen en el país, donde deben promover, fortalecer, proteger y validar los conocimientos ancestrales de cada uno de estos, que sirven como mecanismo para la satisfacción de sus necesidades. El modelo educativo en Colombia, si pretende aplicar lo preceptuado en la legislación internacional y nacional con respecto al acceso de la educación superior en las comunidades indígenas con un enfoque diferencial étnico, cuidadosamente deben integrar a las mallas curriculares programas que sean pertinentes a las necesidades de estas comunidades, reforzar el presupuesto participativo, formar docentes en disciplinas etnoeducativas y sobre todas las cosas generar un fortalecimiento comunicativo. Desde una óptica jurídica, el enfoque diferencial implica atender las condiciones de las organizaciones supranacionales como son las Naciones Unidas, la Oficina Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las cuales han coincidido en que no se puede desconocer la diversidad cultural y con ello los conocimientos ancestrales que han permitido perecer de generación en generación como una comunidad distinta a los demás. Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la violación de los derechos laborales a inmigrantes y participantes en el Mundial de Fútbol Qatar del 2020. Muchos de los inmigrantes que trabajaron en Qatar para huir de la pobreza y el paro en países como Nepal, Bangladesh e India, pero para conseguir empleo debieron pagar elevadas sumas de dinero
Los trabajadores inmigrantes se vieron obligados a pagar una suma que iba entre 500 a $4.300 estadounidenses a contratistas sin escrúpulos en sus países de origen. En la actualidad, muchos de estos inmigrantes están endeudados, por lo que temen dejar su país de empleo y llegar a Qatar. Debido a esta forma ilegal que están estos inmigrantes, los trabajadores deben soportar condiciones de hacinamiento y falta de higiene y seguridad en los alojamientos. La mayoría de los trabajadores inmigrantes tuvieron que dormir en literas y habitaciones para 8 personas. Sin embargo, el derecho de Qatar y las normas para los trabajadores permite como máximo 4 personas en las habitaciones y prohíbe que compartan las camas y el uso de las literas. Los emigrantes nepaleses fueron traídos con mentiras sobre el salario, quienes le prometieron $300 y solamente les reconocieron $190, de los cuales 90 eran para la estadía y la alimentación. Cabe señalar que los contratistas acumulaban hasta 6 meses en los pagos de los salarios, viéndose los inmigrantes en condiciones de debilidad para ir al trabajo. Algunos fallecieron por la cantidad de horas de trabajo y la falta de alimentación. Algunos empleadores no expedían ni renovaban los permisos de residencia de sus trabajadores, a pesar de estar obligados a hacerlo, según el derecho catarí. Sin estos documentos de identidad, los trabajadores estaban pues expuestos a que lo sacaran del país o a ser multados. Por esta razón, muchos de los trabajadores migrantes optaron por abandonar el lugar de las obras y el lugar donde dormían. Es importante anotar que si los trabajadores se quejaban de las condiciones y pedían ayuda, eran intimidados y amenazados por sus empleadores, con la no renovación de los permisos de trabajo o con la confiscación de los mismos, siendo necesario de un permiso de salida otorgado por la empresa, situación que por intereses propios no sucedía, viéndose obligados a trabajar en condiciones precarias durante 4 años continuos. Según el jefe máximo del Mundial de Qatar, Hassan Tawadid, entre 400 y 500 trabajadores migrantes han muerto como resultado del trabajo realizado en los proyectos relacionados con el torneo. Los datos de las instituciones médicas que brindaron atención aguda a los trabajadores lesionados en Qatar mostraron que 50 trabajadores murieron en el 2020 y más de 500 sufrieron lesiones graves, según el informe de la OIT sobre muertes y lesiones relacionadas con el trabajo en el país. Según el informe, 37.600 trabajadores sufrieron lesiones leves y moderadas en el 2020.